Bienvenido a los especiales de la gráfica, Hernando Kleimans, periodista, conocedor muy a fondo del mundo ruso y también de la multipolaridad. ¿Qué tal, Hernando? Gabriel Fernández te saluda. A Pero ver, no tengo manera de evitarlo. Me está dando en plena cara. ¿no tenés una cortina ahí que lo... Tengo una cortina, pero la cortina es transparente casi. No hay forma. Bueno, de todas maneras se te ve iluminado, podríamos así decir. Esperamos que eso acompañe el análisis. Correcto. Vamos de atrás para adelante, vamos desde hoy. ¿Qué está pasando en Johannesburgo? ¿Qué está pasando con los ministros de Relaciones Exteriores del G20, Hernando? Bueno, me da la impresión que están recibiendo, algunos de esos ministros, están recibiendo una nueva lección de parte del nuevo orden que se está conformando en el mundo. Por empezar, ya se sabe, Estados Unidos se negó a que la declaración del G20 tuviese algún atisbo antirruso. Nuevo, absolutamente, y más viniendo de Estados Unidos. Claro. No está viniendo de Serbia o Ujú. de Hungría, no, no, de Estados Unidos. En segundo lugar, hay una fuerte postura de Rusia en la reunión del G20 hablando de los BRICS y diciendo que son los BRICS los que van a marcar el rumbo en lo futuro, en lo sucesivo, lo cual es absolutamente correcto, pero decirlo de esta manera tan rotunda en el G20, Ujú. con una posición que no tiene una resistencia por parte de la situación norteamericana, de la política norteamericana, y hablando de que los países que manejan, digamos, la economía mundial son realmente los países de los BRICS, Ujú. es nuevo, Claro. es nuevo. Marca Entonces, otro equilibrio, algo bien distinto a lo que hemos conocido. absolutamente, absolutamente, Gabriel. Estamos ante realmente, eh, sin entrar en apología ni nada por el estilo, pero estamos ante el triunfo de la multipolaridad. Ujú. Esto está absolutamente claro, evidente, no hace falta que nadie lo justifique porque es la realidad. ¿Qué Estamos ante será, eso. qué será a futuro de aquellas naciones del centro occidental, aquellas naciones europeas como Francia, Alemania, Gran Bretaña, España? ¿Qué será de ellos? Depende de ellos. Depende de ellos. No te olvides que hasta mañana, si no me equivoco, no, el domingo, son las elecciones en Alemania. Ujú. Y aunque pareciera ser que la coalición gubernamental va a volver a ganar las elecciones, pero va a tener una conformación del Parlamento Europeo muy similar a la que tiene el Parlamento francés. Y Claro. estamos hablando de las locomotoras europeas. Si estas locomotoras europeas hoy desvencijadas, sin combustible, con falta de tracción, etcétera, si estas locomotoras europeas realmente reciben este nuevo, digamos, impulso por parte de estas nuevas expresiones políticas, vamos a estar ante una Europa distinta y ante lo que vos definías como los viejos centros del poder occidental. Creo que esos viejos centros del poder occidental se acabaron. Ujú. Realmente a mandobles de la realidad económica lo fueron liquidando y hoy por hoy eh, no, no aparentan tener una salida fácil, ni mucho menos. Entonces, hay que tener en cuenta claramente, sobre todo en Europa, que se está formando un campo político donde los viejos postulados, los viejos lemas, las viejas consignas, las viejas definiciones dejan de tener sustento en la realidad. Claro. Antes uno sabía que la izquierda era la izquierda y que la derecha era la derecha. Ujú. Ujú. Hoy no. Ujú. Hoy estamos ante una nueva definición política que el politólogo, filósofo,
ruso Dugin, Alexander Dugin, la califica como el conservadorismo, el nacionalismo conservador, perdón. Es una definición distinta, no hay forma, nosotros no debemos identificar ese nacionalismo conservador con el fascismo o con el nazismo, no tiene nada que ver. Además Son, hay naciones que son un ejemplo en sí mismo. Por un lado tenés a Hungría, ¿no? Orbán, que debe estar claro, sonriente con todo lo que está sucediendo. Yo les dije. Por otro lado sí, tenés a Francia en ese esquema, por izquierda y por derecha contra el atlantismo. Por claro, izquierda y por derecha diciéndole, por ahí no vamos nosotros. Y Putin no claro, nos cae nada mal. Eh, claro. Ahora, hay que tener en cuenta también, para abundar un poco en el tema europeo, que Alemania tiene va a tener en su parlamento una situación muy parecida al parlamento francés. Va a tener una izquierda y una claro. derecha Mm, muy fuertes, que es muy posible que se conjuguen en muchos planteamientos políticos de importancia trascendental. Por ejemplo, el no atlantismo. Por ejemplo, claro. por ejemplo, la reformulación, sino la refundación de la Unión Europea. Eh, por ejemplo, una distinta relación con el resto de los países de la multipolaridad. Entonces, esta postura, digamos, esta nueva postura política europea va a jugar sin ninguna duda, está jugando de hecho, a favor de esta multipolaridad. Y nadie puede negarle a Europa un puesto, un papel en esta multipolaridad. Sin ninguna Mm. duda, Europa es uno de los centros polares, sin ninguna duda. Ahora, El tema es que lo quieran aceptar, que admitan ocupar ese lugar. claro, Que claro, no es claro. nada negativo, no es nada. Recién charlábamos un poco de eso. Es buena la oferta multipolar, tanto para Estados Unidos como para Europa. Lo que pasa es que, Mirá, claro, si te apoyan en hay, una guerra como la de Ucrania, ¿cómo haces para pactar? no, hay un temita muy interesante, me aparto del tema europeo, pero hace a la misma temática, que le acaba de plantear, no digo Putin, por indicación de Putin, obviamente, le acaba de plantear Rusia a Estados Unidos, que es, no peleemos, trabajemos en conjunto en Sí. el Ártico. Ah, ah, Este punto, querido, es un punto de una importancia estratégica monumental. ¿Por qué? Porque el Ártico se convierte en la avenida comercial más importante del mundo. Y en esa avenida comercial más importante del mundo, el transporte es ruso. Primero porque pasa por las aguas continentales rusas, pero después porque Rusia tiene todos los rompehielos atómicos. ujú, Es más, es más, las grandes empresas, las grandes corporaciones japonesas y surcoreanas, Itochu, Hyundai, etcétera, están asociadas, Mitsubishi, están asociadas con Rusia en la construcción de estos grandes rompehielos atómicos. Los grandes barcos no solamente van a ser rompehielos atómicos, van a ser tanques atómicos. ujú. Es decir, con autonomía para navegar en hielo de hasta 2 o 3 metros de espesor. Bueno, Ya, entonces estamos hablando de un mundo donde distinto. la, la relación, la ecuación entre economía, logística y mercado cambia radicalmente. Es más objetiva en cierto punto. Ahora, vos hace poco, Hernando Kleimas, describiste la reunión con información brindada desde Moscú entre Estados Unidos y Putin, entre Donald Trump y Vladimir Putin. Contanos dónde están los ejes de eso, porque acabás de decir el tema del Ártico me parece trascendente. ¿Y qué más? ¿Qué pudieron charlar los dos jefes de Estado? Hay una definición que la dio el canciller ruso, Lavrov, que me parece no solamente clarificadora, sino el punto de arranque, el punto de ataque, digamos, de esto.
La anterior administración Biden apostaba a la guerra. Bien. Esta administración de Trump aporta al comercio. Y son cosas totalmente diferentes, que son las que vale la pena, las que valen para este nuevo mundo multipolar. O sea, lo que está planteando Trump cuando asume una postura que, Dios mío, deberíamos decir, es un ruso hecho y derecho, la postura que asume es la de un comerciante. Él está viendo, él y su gente están viendo dónde están los mercados y cómo llegar a los mercados. Entonces, el tire y afloje que han tenido, no sé, con Canadá, con México, etcétera, inclusive con la Unión Europea, es un tire y afloje de un comerciante que sabe cómo comerciar. Y esto es el punto central en la conversación telefónica prolongadísima, hora y media. Gastaron los teléfonos estos muchachos. Entre Trump y Putin. Yo digo siempre, nunca quisiera estar en una partida de truco con estos dos muchachos, porque te matan, ¿me entendés? Juegan, uno juega, Trump juega siempre a la ofensa, a decir, quiero vale cuatro, falta envido, y el otro espera, el otro no canta, está esperando que le cante el otro para hacerse el pie. El que sabe de truco sabe de qué estoy hablando. Entonces, en esta postura, no hay cabida para la guerra, no hay Claro. cabida. Y esto es lo que mata a los europeos, Lo porque los cual europeos, es un panorama por encima que observa con satisfacción China. Y también los que están en silencio. Hoy hablaba de los que están en silencio. El ASEAN, la Liga Árabe, la Organización de Cooperación de Shanghái, la Unión Económica Eurasiática, están tranquilos. ¿Qué van? Franja y ruta, corredores, obras de infraestructura, comercio e inversiones productivas. Y no quieren guerra, porque eso impide el desarrollo de todas estas actividades. claro, por supuesto, pero esto es eterno, esto es secular. O sea, estamos hablando como dice una vez más Dugin, estamos hablando de civilizaciones. Ujú. Son civilizaciones que que se deben complementar y no compartimentar. Son civilizaciones que están destinadas a complementarse, a intercambiar, a integrarse, no a desaparecer, no a ser dominadas unas por otras. Entonces, la posibilidad que abre eh, esta primera evidencia de un cierto deshielo, y lo digo con todo cuidado y precaución porque no estamos todavía ante un hecho consumado, Ujú. estamos ante una intención de deseo, punto. Vamos a ver cómo termina toda esta historia. O sea, nosotros tenemos que pensar que la reunión entre Trump y Putin no es para mañana. Es una reunión que tiene que prepararse y prepararse muy bien. Hay que ver qué temas se tocan, qué temas no se tocan. Pero además, hoy había un pequeño informito, no me acuerdo en qué agencia, que decía que Trump le había puesto un ultimátum a la Unión Europea para que en 2 o 3 semanas resuelva la capitulación de Ucrania. Capitulación. O sea, es exactamente lo que pide Moscú. Capitulación. ¿Por qué pide eso Trump? Por negocio. Porque lo que quiere es que se acabe ese conflicto y empiece a vender lo que tiene que vender y a comprar lo que tiene que comprar. Este es el criterio central de esto. Por eso que es muy sintomático, y nadie reparó en esto porque, bueno, hay que conocer el personaje, que en la cumbre de Riyadh, junto con los cancilleres y los asesores de seguridad, etcétera, etcétera, estuviera Kirill Dmitriev. ¿Quién es Kirill Dmitriev? Kirill Dmitriev es el presidente del Fondo de Inversiones Directas de Rusia. Es el fondo que financió la vacuna. Ujú. La Sputnik existe porque el fondo la financió. Es el fondo que financió también, financia la vacuna del ébola en África. Es un fondo que no es un fondo ruso, es un fondo que está creado por Rusia, pero ha reunido
ha reunido a muchos inversores importantes de todo el mundo. Y te voy a contar una pequeña anécdota, historia, si me Desde lo ya. permitís. Eh, se había terminado la fase más crítica de la epidemia, de la pandemia, y Kirill Dmitriev, que es un águila de los negocios, es un águila de los negocios financieros, águila, ha sido senior en las principales financieras mundiales, eh, pidió hablar con Alberto Fernández. E hicieron un Zoom con Alberto Fernández, donde Dimitrij le presentó, yo lo he visto eso, sí que estaban sentados junto con Dmitriev 4 o 5 señores que eran los inversores del fondo. Y le dijo al entonces presidente argentino: tengo 4 billones, con B larga, 4 billones de dólares en caja. Lo que usted considere necesario, nosotros podemos intentarlo. Bueno, como se sabe, no pasó. Pero Kirill Dmitriev. Mirá vos. Kirill Dmitriev fue mandado, encomendado por Putin a Riad. Y toda la conversación esencial en Riad no pasó entre los cancilleres. Eso ya estaba resuelto. Cuando me dicen fueron a discutir el tema de Ucrania está resuelto. Desde el mismo momento en que Trump asumió, antes de que Trump asuma. Voy a decirte algo. Yo creo que desde que Carlson, el periodista norteamericano que es este, propia tropa de Trump, se entrevistó con Putin, creo que a partir de ese momento ya estaba resuelto el destino de Ucrania. De Ucrania no, de esta banda de Kiev. Así que en las conversaciones en Riad, si vos me decís que el centro de las conversaciones fue Ucrania, yo digo que no. El Vale, centro de Hernando. la conversación fue Kirill Dmitriev, que le presentó a los norteamericanos una lista, una tabla, un esquema, un cuadro de los 300.000 millones de dólares que perdieron por no negociar con Rusia. Claro. Empresa por empresa, dato por dato, fecha por fecha. Ese es Kirill Dmitriev. Y esto es lo que los norteamericanos recibieron con absoluta precisión, y de esto se trata. Yo creo que vamos a asistir en un futuro medianamente inmediato, vamos a asistir a una eh, erupción de grandes negocios en todo el Claro, mundo. claro. Es que la nación que no se sume puede desmembrarse, es decir, puede llegar a quedar flácida, en su Sí. interioridad. Hernando, te agradezco muchísimo esta comunicación. Te hago una pregunta más, un minutito, si no hay tiempo, bueno, la dejamos para más adelante, pero te quiero conocer tu opinión. ¿Qué importancia en el futuro mediato le asignás a la inteligencia artificial? Vos que venís siguiendo la política internacional a fondo, incluidos los avances científicos. ¿Tenés opinión sobre eso? ¿Estás viendo? ¿Cuál es tu Yo, mirada? yo creo que es muy buena y muy peligrosa, las dos cosas al mismo tiempo. Sí, Como de costumbre, cuando se creó la bomba atómica, cuando empezó el desarrollo del átomo, digamos, también era fantástico desde el punto de vista, digamos, energético, etcétera, y era terriblemente peligroso desde el punto de vista de la bomba. sí. Entonces, acá estamos ante la misma disyuntiva. En la medida en que la inteligencia artificial sea direccionada hacia la potenciación de las capacidades humanas en primero en la percepción de la naturaleza, que eso es algo que ahora por fin podemos hacerlo, y segundo, en la utilización de los recursos naturales, vamos a estar bárbaros. Ahora, si esa inteligencia artificial se aplica para manejar las neuronas de cada uno de nosotros, ahí ya es otro cantar. Es decir, la propiedad es importante del avance y la Como, política que la conduce. como siempre. Hernando, un abrazo muy grande, gracias por estar en la gráfica. Chao, Gabriel. Hasta luego.